podamos dar inicio rápidamente. Entonces, reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro Boyacá, Grupo 2, Tunja Guavita. Su tutora quien les habla, Yadi Camacho. Esto es importante que lo tengan presente para cuando les comparta el link de inscripción. El B-Learning, la sesión B-Learning que vamos a desarrollar el día de hoy es la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Por qué es importante, digamos, que tengan claro la importancia de las unidades? Voy a compartir cámara un momento, pues para que me conozcan, para humanizar un poco más este proceso, en miras de que, pues, podamos interrelacionar un poco más, humanizar la educación virtual, que me conozcan, que sepan quién está detrás de la pantalla, en miras de que pues sientan que es un proceso acompañado, un proceso guiado. ¿Listo? Por favor, me cierran micrófonos porque esta grabación es importante para sus demás compañeros. El día 24 de marzo, ustedes van a poder revisar sus calificaciones. Espera, reviso quién está con el micrófono abierto. Ya no lo puedo ver. Bueno. El día 24 de marzo ustedes pueden ingresar al entorno de calificaciones y revisar sus calificaciones de la tarea 1. Si llegasen a tener alguna dificultad, por favor escribir al correo interno dentro de la plataforma a su tutor primeramente, seguir el conducto regular y pues si no son atendidos ya van a sus directores de apoyo. Entonces, ¿en qué consiste la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas? Tengo un micrófono abierto, porfa, me lo cierran. Bueno. Gracias. Los temas, digamos, este B-Learning, ¿en qué nos ayuda a fundamentar? ¿Por qué es importante fundamentar? Porque de esa manera es más sencillo abordar una actividad. De por sí, esta actividad es la actividad más sencilla del curso, ¿sí? En esta actividad deben tener 100 puntos. ¿Qué pasa si tenemos la tarea perfecta? Pues estos 15 puntos de esta sesión B-Learning pueden apoyar la unidad 1 o la unidad 3, de eso se trata. Si en las 3 unidades llegan a tener la calificación perfecta, pues significa que afianzaron muy bien, pero pues esos puntos no pueden ir para la pretarea ni para la prueba final. ¿Listo? Eso es importante que quede claro desde este momento. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales para trabajar y para tener claros, digamos, para ese examen final, que es los cuantificadores? ¿Qué es una proposición categórica? La simbología y esos diagramas para las proposiciones categóricas, las proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias. Esta es una clasificación de esas proposiciones y la diferencia o tener el concepto entre un razonamiento inductivo y deductivo. Ustedes se van a dar cuenta que es una actividad demasiado sencilla, pero hay que tener el concepto claro. ¿Listo? Entonces, el objetivo general de esta unidad, de esta sesión B-Learning, que tiene su réplica el día 2 de abril, sábado 2 de abril, a las 8 de la mañana, para que pues le comenten a sus compañeros si no pudieron ingresar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo importante? El objetivo general es aplicar los conceptos fundamentales de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos deductivos e inductivos. Como objetivos específicos, pues vamos a identificar cuáles son las características de un cuantificador, sus clases, reconocer esas características de un cuantificador y sus clases, identificar esas características de los tipos de razonamiento, su aplicación y al final realizar el taller evaluativo. El taller evaluativo no es para, digamos, quitarles puntos, ni para rajarlos, ni para nada de eso. Es sencillamente un método, un procedimiento, pues para revisar si se afianzó, cómo podemos
nutrir, digamos, la dinámica como tal, pero los 15 puntos, pues ya los obtienen con el simple hecho de asistir. Por favor, me cierran el micrófono. Listo. Cuantificadores. Lina, gracias. Bueno, voy a dejar de compartir la cámara porque me está quitando internet. Bueno, los cuantificadores, ¿qué son? Son expresiones, nosotros las usamos en nuestro lenguaje común, ¿cierto? Que nos permiten cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. Esas, digamos que lo manejamos nosotros desde nuestro español, desde nuestras tecnologías de la información, y aquí venimos a afianzar un poco más. ¿Cuáles son las expresiones más utilizadas? Entonces, ¿qué nos permite cuantificar? Todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno. Digamos que son las generales, sí, las generales. Pero nosotros ahora vamos a conocer ese tipo de cuantificadores, los vamos a clasificar para poder determinar su aplicación como tal. Entonces, ejemplo podría ser todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. En esta proposición que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado, ¿cuál es el cuantificador? Pues ya sabemos y lo identificamos que es todos. Algunos estudiantes tienen computador portátil, entonces el cuantificador, algunos. Solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Entonces, es importante que al leer nosotros ya identifiquemos los cuantificadores. Pero entonces hay una clasificación y es que el cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. Entonces, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Cuando hablamos de todo S es P, donde S es cualquier sujeto y P es cualquier predicado, entonces nosotros podemos identificar el tipo de cuantificador. En este caso, un cuantificador universal. Afirmativo, ¿por qué? Porque nosotros estamos afirmando, ¿sí? Está en positivo. Es importante que lo tengamos en claro. Entonces ya vemos nuestra primera clasificación, cuantificador universal afirmativo. Todo S es P, donde S es cualquier sujeto, P cualquier predicado. Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. En este caso es un cuantificador universal negativo porque estamos negando, ¿cierto? Entonces es muy sencillo. La primera clasificación, universal afirmativo y universal negativo. Todo S es P, ningún S es P. Les voy a mostrar aquí con el puntero. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de cuantificador, ¿cierto? Aquí vemos que este es el sujeto, ¿cierto? Que este es el verbo y que este es el predicado. Entonces, cuando tenemos todas, universal afirmativo. Cuando tenemos ninguna o ningunos, universal negativo. Muy sencillo. ¿Cuál es la simbología de ese cuantificador universal? Así como nosotros teníamos en la tarea 1 unos símbolos para las proposiciones, para los conectores lógicos, para los cuantificadores de la misma manera. Entonces, este signo nos va a determinar el cuantificador universal. Si está positivo, pues ya sabemos que es afirmativo, y si está negativo el predicado, pues ya sabemos que es un cuantificador universal negativo. ¿Cómo se lee? Se lee que para todo X que pertenece a A existe un P de X, ¿cierto? Para todo X se cumple ¿qué? El P de X. ¿Qué es el P de X? Pues el predicado como la característica. Y en cuantificador universal negativo es para todo X que pertenece a A, pues no se cumple ese P de X. En esa actividad, ¿qué les van a pedir? Les van a pedir que
completen el cuantificador para que esa proposición sea verdadera, ¿sí? Ustedes van a buscar qué cuantificador le queda bien a esa proposición, si es universal afirmativo o si es un universal negativo. Ahorita vemos la otra clasificación. Y la simbología, entonces sencillamente pues es ver la manera como se escribe el predicado, si en positivo o se escribe en negativo. Listo. Entonces veamos la otra clasificación, el cuantificador existencial o particular. ¿Qué significa? Pues que existe para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto A, no necesariamente únicos. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de pedagogía infantil. Este es nuestro cuantificador existencial afirmativo, porque lo que estamos diciendo es en positivo. Y algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no asisten a los encuentros de CIPAS, es existencial negativo. Entonces, para concluir, la clasificación de los cuantificadores es que unos son afirmativos, universales, que pueden ser afirmativos o negativos, y otros son existenciales, que pueden ser afirmativos o negativos. Entonces, ¿cuál es la simbología? Entonces, es una E invertida para el existencial, y la forma como se escribe la proposición: existe al menos un X que pertenece o que cumple con P de X, ¿cierto? El existencial negativo: hay al menos un X que no cumple con ese P de X, con esa característica. Y el existencial único significa que existe un único X que cumple con esa característica. Démonos cuenta que para el existencial único el símbolo cambia, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esa simbología. En este curso, ustedes no se deben aprender nada de memoria. Ustedes se dieron cuenta en la unidad 1 que están las tablas de verdad, que ustedes tenían las tablas de los conectores, que sencillamente iban y revisaban el material y pues sencillamente se aplican los conceptos. Entonces, aquellos estudiantes que dicen que son malos para las matemáticas, pues lo que pasa es que no estamos aplicando los conceptos, no estamos abordando la guía, no estamos ingresando a los encuentros, al CIPAS, al B-Learning, a la web conference. Entonces, pues de la nada no puede llegar el desarrollo de la guía, ¿cierto? Hay que documentarnos y hay que participar en estos encuentros. Bueno, entonces, a grosso modo, digamos que esta es la clasificación: todos o todo o ningunos, el cuantificador universal, y este es el símbolo. Algunos y algún, este es el símbolo del existencial. Así sería el lenguaje simbólico, ¿cierto? Para todos los estudiantes traen los materiales. Entonces, para todo X que pertenece a U, X traen los materiales, que es la característica como tal. Algunos estudiantes traen los materiales, entonces existe un X que pertenece al universo donde X traen los materiales. ¿Listo? Es muy, muy sencillo. Bueno, las proposiciones categóricas es importante que sepamos y que tengamos claro que pueden tener el grado de veracidad y que sean verdaderas o falsas. Es la característica de una proposición categórica. Si yo digo auxilio, yo no puedo saber si es verdadero o falso, ¿cierto? Porque no tiene un sujeto, no tiene un verbo, no tiene un predicado. Entonces, lo más importante es que tengamos claro eso. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora, para este link, vamos a ingresar al repositorio
es un objeto virtual de aprendizaje que nos está mostrando el curso como tal. Entonces, vamos a repasar todos los conceptos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este objeto virtual de aprendizaje? Es identificar de forma correcta pues, los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar solución a esas situaciones de la vida cotidiana. Como palabras claves tenemos proposiciones categóricas, tenemos cópula, sujeto, cuantificador, predicado. Entonces, este recurso pues, nos va a permitirle al estudiante realizar un reconocimiento de esas proposiciones categóricas, cómo se clasifican y aprender a manejar el cuadro de oposición, que es para el ejercicio 3 de nuestra guía. Mediante el apoyo de ¿qué? De infografías y de ejemplos que le va a permitir al estudiante pues aplicar esta autoevaluación en los temas tratados. Entonces, la definición, vamos a ir a la definición. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Ya, como lo dijimos, son proposiciones que pueden ser falsas o verdaderas. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Por favor, me cierran el micrófono los estudiantes que estén ingresando. Gracias. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Entonces, siempre que hablemos de S y P, estamos hablando de un sujeto y de un predicado. Entonces, ¿cuáles son las partes de una proposición categórica? Está el cuantificador, está el sujeto, está el verbo o cópula y está el predicado. Entonces, ¿qué es el cuantificador? Pues es el que determina si esa proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o a una parte de ellos o solo a un elemento. Por eso hablamos del cuantificador existencial, afirmativo, negativo, el cuantificador universal, afirmativo, negativo. ¿Y qué es el sujeto? Pues son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Qué es el verbo cópula? Pues es la acción que une al sujeto con el predicado y que tiene la doble función de llevar a cabo esa relación y de hacer posible el enunciado. Y el predicado, pues es la característica o propiedad que debe cumplir los elementos del conjunto. ¿Listo? Bueno. Ahora, según su cantidad, ¿cierto? Pueden ser y según su cualidad. Entonces, vamos a revisar. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderos. ¿Qué creen? Por favor, abren micrófono y participamos, según lo que vimos ahorita. ¿Le damos verdadero o le damos falso? Verdadero. Bueno, vamos a darle verdadero. Listo. Toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Ahora, la definición de cuantificadores son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Empezaron a taladrarse, por Dios. Bueno, la definición de cuantificadores son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Verdadero o falso, según lo que vimos? Verdadero. ¿Seguros? Falso. Falso. Bueno, esta definición corresponde al término sujeto, o sea, sujetos son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguro? Falso. ¿Nos vamos por verdadero o por falso? Verdadero. Verdadero. ¿Alguien más?
Bueno, nos Falso. fuimos por verdadero. Las proposiciones categóricas pueden ser afirmativas o negativas según su cualidad. ¿Listo? Entonces era falso. ¿Listo? Bueno. Ahora nos dice, es importante este cuadro, no se lo deben aprender, pero ustedes lo van a tener en el enlace Padlet o digamos en todos los encuentros que tengan o una imagen que siempre la van a tener a mano. ¿Por qué? Porque es la clasificación de las proposiciones categóricas. Para poder entenderla, pues nosotros ya sabemos el tipo de cuantificador, si es universal afirmativo, ¿cierto? O si es universal negativo, o si es particular afirmativo, o si es particular negativo. Entonces se da una clasificación y se da la clase A, la clase E, la clase I y la clase O. ¿Cómo la identificamos? Si nosotros tenemos la proposición de un cuantificador universal afirmativo, todo S es P, donde S puede ser cualquier sujeto y P cualquier predicado, ¿cierto? Entonces, S es un clase A. Ningún S es P, es un clase E. Algunos S son P, es una clase I, y algunos S no son P, es una clase O. Entonces, es un cuadro para tenerlo ahí a la mano para poder identificar y poder categorizar nuestras proposiciones. Entonces, una vez nosotros tengamos categorizada nuestra proposición, nosotros podemos graficarlas en el cuadro de oposición, sencillamente para saber si son contrarias o si son subalternas, si son subcontrarias o si son contradictorias. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo de tipo A. Todos los animales son mamíferos. Tipo E, ningún animal es mamífero. Ningún S es P. Todo S es P. Clase I, algunos animales son mamíferos. Algunos S son P. Y algunos animales no son mamíferos. Entonces, esto es muy sencillo. A ustedes les van a dar una proposición, la tienen que categorizar y luego pueden obtener las demás. Creo que así es el ejercicio 2. En el ejercicio 3, sencillamente van a estructurar, van a definir cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es el verbo o cópula y cuál es el predicado. Definen la clase de cada proposición y grafican. ¿Por qué graficar? Pues es para saber, según nuestro cuadro de oposición, cómo son nuestras proposiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Estructurarla, ¿no? Entonces, nuestra proposición, vamos a definir quién es el cuantificador, quién es el sujeto, verbo o cópula, recordando que es el verbo, y el predicado. Entonces, ningún virus es COVID, ¿sí? Ningún S es P. ¿Qué clase es? Tipo E, según el cuadro. Todos los virus son COVID, todo S es P, es clase A. ¿Listo? Entonces, bueno, acá creo que me venía para acá. Vamos a revisar si les quedó claro. Bueno, con esta primera proposición categórica, ningún elefante tiene alas. Ningún S. Bien. Tipo E. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de proposición categórica es todos los bebés lloran? Todo S es muy bien. Tipo A. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún colombiano nació en Bogotá? Tipo I. Algún S es P. Tipo I. Muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún fiscal no es corrupto? Veamos la negación. Tipo O, muy bien. Tipo. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún caleño baila salsa? Algún S, muy bien. Tipo. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún niño está descalzo? Ningún S es P. Tipo E. Tipo E. Tipo E. Enhorabuena. Perfecto. Listo.
Bueno, entonces, vamos a revisar otras 4 preguntas, a ver cómo afianzamos. Nos dice, clasifique la siguiente proposición categórica. Algunos estudiantes son disciplinados. Algún S es P. Tipo E. Tipo I. Sí, I. Tipo I. I. Bueno, vamos a ver por el I. Pregunta 2. Si tenemos la siguiente proposición categórica. Algunas madres son tiernas. ¿Cierto? Todas. Tipo I. No, ninguna es tierna, ¿no? Sería la... Algún S La I. es P, ¿cierto? Para ser subalterna, para que esas dos proposiciones sean subalternas, ya tenemos la tipo I. Entonces, subalternas es I y A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Sí. quedaría para que fuera tipo A? Todas las madres son tiernas. Todas, Ok, todas las madres son tiernas. muy bien. Ahora la pregunta 3. Si tenemos la siguiente proposición, los colombianos son buenas personas. La cópula es... Son. Bien. Para todos es el verbo, ¿cierto? El que tiene acción. Bueno, finalmente nos dicen, según la cantidad se puede establecer que la siguiente proposición categórica es: ningún estudiante del curso de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería industrial. Universal. Ningún. Particular. que hace a los estudiantes de pensamiento lógico, Sí. ¿no? Particular. Ok. Bueno, incorrecto. ¿Por qué? Porque Algunos. son... Según la cantidad, se puede establecer que la siguiente proposición categórica es cantidad, o sea, es por el cuantificador. Entonces, ¿cuál sería? Universal negativa. Universal. Universal negativa. Uh-huh. Listo. Bueno, entonces, como conclusión, pues por este objeto virtual de aprendizaje, el estudiante logra interactuar de una forma amena y dinámica con las temáticas referentes a las proposiciones categóricas. ¿Listo? Ahí está la bibliografía, lo tienen en sus recursos, lo pueden volver a hacer, les permite en 5 o 10 minutos repasar para su examen final, entonces es una invitación a que lo vuelvan a repasar. El último tema para tener en cuenta en esta unidad, que también es sencillo, pero hay que analizarlo un poquito, es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Pero antes debemos saber qué es razonamiento, ¿cierto? ¿Qué entendemos por razonar? ¿Cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? ¿Qué entendemos por razonamiento inductivo? ¿Qué entendemos por razonamiento deductivo? ¿Y qué significa inferir? Entonces, ¿qué es el razonamiento? Pues es lo que nosotros hacemos diariamente en cada una de nuestras acciones, mediante la manera como nosotros comprendemos la realidad, mediante expresamos ideas, algunos razonamos más que otros, algunos actuamos más metódicamente que otros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante tener claro en un razonamiento? Tener el concepto de las premisas y tener el concepto de conclusión. ¿Listo? Entonces, la razón se pone en marcha utilizando un proceso mental que es el razonamiento. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, los cuantificadores, las proposiciones o hipótesis. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Entonces, acá es muy importante tenerlo claro porque el último ejercicio de la guía, sencillamente ustedes tienen que decir, ¿es inductivo o es deductivo y por qué? Pero para eso es importante que sepan analizar esas premisas que les dan y esa conclusión que les dan. ¿Por qué? Porque este razonamiento inductivo se da de cuando partimos de lo particular a lo general. ¿Qué queremos decir? O sea,
Consideramos varias experiencias, varias premisas individuales para extraer la principal o la conclusión como tal. Es probable que la conclusión se cumpla o no, o sea, cuando nosotros leemos esa conclusión y vemos que puede ser verdadera o que puede ser falsa, pero no tenemos la certeza, nosotros ya podemos definir que es un razonamiento inductivo. Estos razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues cuando se alcanza una conclusión que se encuentra apoyada en las premisas. ¿Listo? Bueno, un ejemplo. Entonces, vamos a ver. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Esas son las premisas. Premisa 1, premisa 2. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas en la UNAD. ¿Listo? ¿Qué vamos a analizar? La premisa 1. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Premisa 2. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Conclusión. ¿Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas? ¿Podemos decir si eso es verdad o si eso es falso? ¿O no tenemos la certeza? Exacto. Falso. No, no tenemos la certeza. O sea, cuando tú no puedes decir si es verdadero o falso, ya sabemos que es un razonamiento de tipo inductivo, porque no hay la certeza de que sea verdadero o falso, porque siempre puede haber alguno que estudie gestión deportiva y que no sea futbolista, ¿cierto? O pueden haber muchos o pueden haber pocos, pero no hay una certeza. Entonces, esa argumentación, cuando les dicen, diga por qué, pues entonces aquí decimos que parte de hechos particulares para concluir que todos esos estudiantes pues hacen gestión deportiva y son futbolistas. Razonamiento deductivo, entonces veamos la diferencia. Acá partimos de lo general para llegar a lo particular, es lo contrario, ¿cierto? Comprende fenómenos con base en las leyes o principios que los definen. Y generalmente la conclusión es verdadera. O sea, podemos tener la certeza que es verdadera. Entonces, a partir de eso, pues si tenemos esos conceptos, va a ser muy sencillo que nosotros definamos si el razonamiento es deductivo o inductivo. ¿Listo? Entonces, ejemplo de razonamiento deductivo. Todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Listo? Igual, sabemos que una premisa, dos premisas y conclusión. Parte de lo general para llegar a una particularidad. Entonces, pues finalmente esa es toda les voy a compartir este link. Esperen que no lo puedo copiar. Les voy a compartir el link acá para que me dicen por favor si todos tienen acceso al chat. Sí, señora. Sí, señora. Entonces vamos a abrir y vamos a empezar a darle entre todos respuesta. No entre todos, sino que va a ser guiado, ¿sí? O sea, vamos a leer, vamos a analizar, pero cada uno va a resolver dependiendo de... Aquí escriben su correo, su nombre y su identificación. Entonces la primera pregunta nos dice... Luisa debe resolver un ejercicio en donde le solicitan identificar, aquí vemos, cuantificador y cualidad de la siguiente proposición categórica. Algunos estudiantes de pensamiento lógico-matemático aprueban la pretarea, ¿cierto? Al identificar el cuantificador y la cualidad, la respuesta correcta que debe marcar Luisa es... ¿Qué clase es el cuantificador?
¿Es universal o es particular? Particular. Bueno, entonces ya vemos que es esta o es esta. ¿La cualidad es aprueban o la cualidad es estudiantes? Recuerden que es cualidad o cópula. ¿Qué era la cópula? El verbo, la acción. ¿Listo? Entonces ustedes eligen. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Entonces nos dicen, al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento, vamos a ver el argumento. Esperen que aquí se me pasó. Ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial. ¿Cómo expresamos simbólicamente eso? Primero tenemos que tener claro qué clase de cuantificador es. ¿Es un cuantificador universal o es un cuantificador existencial? Universal. Universal. Sí, señora. ¿Está afirmativo o está negativo? Negativo. Negativo. Entonces nosotros vamos a buscar, para todo X que pertenece a U, hay dos respuestas, que es la B y la D. Vamos a identificar cómo se escribe, ¿cierto? Dependiendo de esto, cómo se escribe esa nomenclatura, ese símbolo como tal. ¿Ha ganado un mundial? Ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial. ¿Cómo se escribiría? ¿La B o la D? Ustedes marcan. La B. ¿Qué creen? Revisen la imagen. Es la D. Revisen la imagen. Ustedes se dan cuenta que en la La D. imagen estamos diciendo, ningún La D. estudiante trae los materiales, ¿cierto? Ningún estudiante. Aquí no es, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial. O sea, es diferente cuando estamos trabajando el cuantificador negativo a cuando estamos trabajando la cúpula, ¿cierto? Entonces, ¿cuál eligen? Revisen acá, mira, en la B. La B porque lo está negando, porque no ha ganado ningún mundial. Pero no sería doble negación. Juan Esteban, haga silencio, vaya, se baña las manos y se baña los dientes, me hace el favor. Silencio, me cierra el micrófono, porfa. Bueno, ustedes deciden. Vamos a la tercera. La B sería doble negación, ¿no? Ajá. Lo cual sería positivo. Sí, señor. Muy bien. La expresión simbólica. Existe un X que pertenece a P, donde X no cuentan con buen servicio de Internet. ¿Cómo se lee? Eligen como la que les parezca más. ¿Ya? Vamos a la cuarta. La siguiente imagen representa. Entonces, este es el cuadro de categorización. Les dice las características de las proposiciones simples, el cuadro de oposición entre dos proposiciones, las proposiciones afirmativas o las proposiciones negativas. Esa está muy sencilla. O sea, ¿para qué sirve ese cuadro? ¿Qué representa ese cuadro? ¿Listo? ¿Ya todos?
Nos dice, observa el video sobre el cuadro de oposición, los 4 tipos de proposiciones lógicas. A partir de este video, bueno, en base a eso, digamos que era lo que ya habíamos explicado. Vamos a ver los ejercicios del 5 al 10. Entonces nos dice que de acuerdo a lo explicado en ese video, si P es tipo A y Q es tipo E, las proposiciones que representan a P y Q son. Entonces vamos a ver tipo A para recordarles, todo S es P, ¿cierto?
Y tipo E, ningún S es P. Entonces, ¿cuáles serían? Todo S es P y ningún S es P. ¿Ya lo tienen? ¿Es la B? Ajá. Bueno. Ahora nos dicen, se tienen las proposiciones. Algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. Esa es mi proposición P. La proposición Q, algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. De acuerdo a lo explicado en el video, ¿cuál es el tipo de P y Q? O sea, ¿cuál será la relación entre ellas? Según el cuadro de oposición. Entonces, vamos a ver. Algún S es P, sería nuestra proposición P, ¿cierto? O sea, sería tipo I, ¿cierto? Algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. Algún S no es P, tipo O, ¿cierto? Aquí hay que seleccionar dos respuestas. O sea, P y Q ya sabemos que es I y O. Al graficarlas I y O, ¿qué obtenemos? Son subcontrarias. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones a todos estos estudiantes que están, ahorita llegan a hacer la actividad y en menos de 20 minutos la desarrollan. Observa el video sobre tipos de razonamiento. Bueno, no se escucha, ¿no? No tiene, bueno, yo pienso que lo de razonamiento quedó clarito, si no lo vamos a analizar. Entonces, este razonamiento nos dice, analizar la siguiente situación y determinar qué tipo de razonamiento es. Entonces, vamos a ver las premisas. Entonces, Andrea aprobó los primeros 6 semestres de contaduría, ¿cierto? También aprobó el 7º semestre de contaduría. Los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa conclusión podemos decir con certeza que es verdadera? No. Okay. No sería inductivo. Ok. ¿Y cuál es la otra? O sea, ¿cuál es la característica del inductivo? ¿Va de lo particular a lo general o va de lo general a lo particular? Va de lo particular a lo general. Muy bien, estás de conceptos. Ok. Vamos a ver la siguiente. Nos dicen, los estudiantes de la UNAD utilizan los medios digitales para estudiar. Partimos de algo general, ¿cierto? Ahora, Mariana es estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Seguramente utiliza los medios digitales para desarrollar sus actividades de curso. ¿Qué creen que es? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. Ok. ¿Alguien más? Va de lo general a lo Inductivo. particular. Eso, muy bien, muy bien. Vamos a la 9ª. Teniendo en cuenta las premisas, identifique la conclusión. Y el tipo de razonamiento. Premisa 1. Rosa es mujer y le encanta la pintura. Premisa 2. Sonia es mujer y le gusta pintar cuadros de paisajes. ¿Cuál puede ser la conclusión? Probablemente a todas las mujeres les gusta pintar, solo a las mujeres les gusta pintar. Probablemente. Probablemente.
¿Y sería inductivo o deductivo? Inductivo. Inductivo. Muy bien, porque va de lo particular a lo general. Listo, yo siento que les quedó claro el concepto. El último nos dice, teniendo en cuenta el argumento, identifique la conclusión y el tipo de razonamiento. Todos los alimentos ricos en vitamina D ayudan al cuerpo a absorber el calcio para tener huesos fuertes, ¿cierto? Enrique consume muchos alimentos que tienen vitamina D y no sufre de osteoporosis. Por lo tanto, solo quien no tiene osteoporosis consume alimentos con vitamina D. La vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis. ¿Cuál creen que es? La vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis. ¿Y sería inductivo o deductivo? Deductivo. 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 Profe, Dime. profe, en la pregunta 10 y en la pregunta 9 solo es a escoger una pregunta. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces yo creo que tienen dos posibilidades, o sea, marcaron a dos correctas. ¿Listo? Pero bueno, el ejercicio es así, ¿por qué? Porque es que en el examen final sí les van a salir así, ¿sí? De que si la primera es verdadera, la segunda es falsa, de que si una explica la razón, que la afirmación. Entonces, cuando hacemos ese análisis, pues ya se están preparando para el examen final, ¿listo? Bueno, esto es una herramienta. ¿A qué les quiero yo invitar? Primero, señora, mientras yo voy a explicar unas generalidades, les voy a compartir lo más importante, que es el link de asistencia, donde deben digitar muy bien su cédula. Edison, no te escucho bien. Estoy compartiendo el link de asistencia, donde se asignan los 15 puntos. Y seguidamente estoy compartiendo la encuesta de satisfacción. ¿Listo? Quienes no tengan acceso al chat, por favor me escriben al 304-1125-508. Yo les envío el link y revisamos si es que si no están adscritos, porque es importante, ¿vale? Les voy a mostrar. Cuando el tutor encargado va a ir a asignar los puntos, ingresamos al OIL, que es el aplicativo para el B-Learning, ¿sí? Donde está el B-Learning. Esperemos que está como... ¿Me confirma si pueden ingresar al link de asistencia? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, ahí van a colocar curso Pensamiento Lógico Matemático, tutora Yadi Camacho. No sé qué más les pregunten ahí. Listo. Bueno, cuando yo entro a colocar acá... No, señor, estoy aquí, está lista la comida. Se me olvidó. ¿Será que entré donde no es? Déjenme un segundo. No me está entrando al OIL como tal.
sé qué pasó con el hoy. No les puede mostrar, deben estar modificando alguna cosa. Profe, Pero sí, una pregunta, ¿la dime. sección es la primera o la segunda? Esta es sesión 2. Sección, Eso es- gracias. Sí, es la principal de la sesión 2 y el próximo sábado, 2 de abril, tenemos la sesión, la réplica. Profe, una pregunta en grupo Dime. curso virtual, ¿qué se pone? Pensamiento lógico matemático. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, no les puedo explicar lo del bilearning. ¿Qué es importante, chicos? Desde la red de tutores les hacemos este Padlet. A los estudiantes que no hayan captado mucho, este Padlet lo tienen en todos los foros. Lo importante es que ustedes puedan iniciar su actividad ya no tienen que hacer que un documento para cada ejercicio porque es una actividad muy sencilla. Ingresan, eligen letra y toman sus 4 ejercicios y en 20 minutos después de esta explicación, ustedes van a poder desarrollar esa actividad, la colocan para que sus tutores les corrijan rápidamente y la entregan y abordan otro curso. O sea, esta unidad no se pueden perder esos 100 puntos porque está muy, muy sencilla. ¿Listo? O sea, que este puntaje de esta asistencia les ayude a soportar la 1 o la 3. Porque es importante que presenten todas sus actividades porque este es un curso que se puede dejar sobre 500 puntos. Es un curso que si ustedes ingresan a una de estas sesiones, ustedes tienen idea de qué hacer y a todos los cursos les pasa lo mismo. Importante que tengan claro que ustedes en el entorno inicial de todos los cursos, no solo de este, sino de todos los cursos, ustedes encuentran el horario y las grabaciones de las web conference. O sea, esa es la fórmula para moverse en esta educación virtual. Revisar al menos una web conference, asistir al menos un B-Learning, asistir a un CIPAS. No, este internet está gravísimo. Bueno, entorno inicial, venimos acá a encuentros sincrónicos vía web conference en todos los cursos. Entonces está por unidades, esta unidad ya la pasamos. Estamos en la unidad 2, entonces vemos en la zona Caribe qué días hay web conference. En la zona sur, estamos en la zona Boyacá. Sabemos que hay el 16 de marzo, el 17 de marzo y el 24 de marzo. ¿Listo? Pero pues yo sé que ya con esta explicación van a ir a abordar su actividad, lo hacen rápidamente. Apoyarse en estos enlaces Padlet porque, digamos, aquí está un desarrollo, está el cuadro de oposición, está un modelo para el ejercicio 1, modelo para el ejercicio 2, está como digamos el sopletico para que a uno no se le olvide la diferencia entre el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo. Está un video de apoyo para cada uno de los ejercicios al cuadrado, porque tenemos los del semestre anterior, los de este. Entonces son muchas las ayudas como para dejar pasar una actividad de esta característica que es muy sencilla y que pueden salir rápidamente de este curso para seguir con los demás. Vamos a mitad, más o menos a mitad de semestre ya. Importante motivarles para que luchen por sus sueños y construyan muy buenas actividades, pero sobre todo que fundamenten, no se queden solo con entregar esa actividad como tal, sino que fundamenten en este curso y en los demás cursos. Eso sería todo, es una actividad de verdad muy sencilla. No sé, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Siempre tenemos 46 participantes, yo les agradezco por estar acá, 55, por haberse conectado, porque la verdad se me había pasado que hoy tenía este B-Learning y los invité hasta hoy, nunca me había pasado, pero pues pido disculpas, pero también agradezco su asistencia, motivarles mucho de verdad para que pues revisen su calificación tarea 1 el 24, entorno de calificaciones.
siempre que ustedes ingresan a su curso, en este curso y en los demás cursos deben ir a su entorno de calificaciones. A veces cuando las notas no han migrado, ¿cierto? El estudiante no puede ver la calificación o le aparece en rojo, que no presentó. Entonces no se asusten por eso, eso significa que el sistema no ha migrado las calificaciones. Venimos aquí a calificaciones, miren, aquí, en cada uno de sus cursos, ingresan y ahí pueden revisar, pues, cómo les califique cada tutor, la rúbrica. Si tienen alguna dificultad, dicen, yo no me merecía esa nota, pues me voy de una vez por bandeja interna, le doy redactar, agregar destinatario, busco a mi tutor, ¿cierto? Debo tener claro el nombre de mi tutor, siempre les he dicho. Busco a mi tutor, aquí puedo colocar Marisol, en la zona Boyacá, no sé quién más esté, Jenny Marisol, Carlos Otero. Carlos Otero es director de apoyo. Bueno, o pueden escribirle a los directores de curso, ¿cierto? Carolina Castaño, Sandra Joana, Mireya, Carlos Eduardo, y quien les habla, Yadi Camacho. Para cualquier necesidad, cualquier requerimiento, nosotros estamos para apoyarles. Redactar, enviar, pero el conducto regular es acá. El conducto regular es participar en el entorno de aprendizaje, construir en la actividad, en ese foro, unidad 2, ¿cierto? Que se cierra ¿cuándo? Se cierra el 2 de abril. 3 de abril se cierra. Esta actividad se cierra el 3 de abril. Entonces ingresamos, elegimos nuestra letra, pero al final, cuando ya recibamos retroalimentación, vamos al entorno de evaluación y cargamos nuestra tarea. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese entorno, donde vamos a recibir la retroalimentación y la calificación por parte de los tutores. Pues bueno, eso era todo. Agradecerles por su asistencia. Todos culminaron su proceso de asistencia. Todos tuvieron acceso al chat. Sí, señora. Bueno, entonces... Sí, señora, muchas gracias. Listo, eso era todo. Le comentan a sus compañeros que la réplica de esta sesión es el sábado 2 de abril a las 8 de la mañana. Igual yo les estaré enviando invitación a todos. Esta grabación también se las estoy invitando, se la estoy enviando a todos. ¿Listo? Profesora, por favor, un momentico que no he terminado mi inscripción, mi registro de asistencia. Tranquilo, tranquilo.